Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las series turcas y los seguidores de dos figuras muy populares, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar sobre esa supuesta impactada de Hande por Kerem, las fotos borradas que han generado tanta especulación y, lo más importante, vamos a tratar de entender qué hay de cierto en todo este revuelo mediático. Antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros, donde les traigo análisis, noticias y chismes del mundo del entretenimiento que sé que les encantan. Su apoyo significa muchísimo para mí. Bueno, vamos al grano. Últimamente las redes sociales han estado ardiendo con rumores y especulaciones sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente se ha estado hablando mucho de cómo una supuesta impactada por parte de Kerem habría afectado a Hande. Para entender de qué estamos hablando, es importante recordar que estos dos actores fueron pareja, tanto en la ficción como en la vida real, durante la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en un romance que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación terminó. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero a pesar de la distancia, los rumores y las especulaciones sobre su relación nunca cesaron por completo. Han surgido y resurgido como la marea, impulsados por cada nueva publicación, cada interacción pública, y cada comentario filtrado. Ahora, ¿a qué nos referimos con esa supuesta impactada, que mencionamos al principio? Bueno, según algunos medios y comentarios en redes sociales, Kerem habría hecho o dicho algo que impactó negativamente a Hande, causando cierta incomodidad o malestar. Por supuesto, no hay confirmación oficial de esto, y la información que circula es, en gran medida, basada en rumores y suposiciones. Se habla de declaraciones controversiales en entrevistas, de comportamientos en eventos públicos que fueron interpretados como desconsiderados, e incluso de mensajes indirectos a través de sus redes sociales. Ninguna de estas afirmaciones ha sido verificada, pero eso no ha impedido que se propaguen como la pólvora en la comunidad online. Para comprender la magnitud de este impacto, hay que considerar el contexto de su relación. Kerem y Hande no solo eran una pareja romántica, sino también compañeros de trabajo y figuras públicas cuya imagen estaba intrínsecamente ligada. Su romance impulsó la popularidad de Sen Kalkam, convirtiéndola en un fenómeno global. Los fans idealizaron su relación, viéndola como un cuento de hadas hecho realidad. Por lo tanto, cuando la relación terminó, la decepción fue palpable y la necesidad de encontrar una explicación, una razón, se intensificó. Pero, ¿de dónde viene toda esta especulación? Parte de la respuesta se encuentra en las famosas fotos borradas. Resulta que después de la ruptura, Hande Erçel eliminó de su cuenta de Instagram varias fotos en las que aparecía junto a Kerem Bürsin. Este acto aparentemente inofensivo desató una ola de comentarios y teorías entre los fans. No eran simplemente fotos, eran recuerdos compartidos, momentos congelados en el tiempo que representaban la época dorada de su relación. Eliminarlas para muchos fue como borrar la historia misma. Algunos interpretaron la eliminación de las fotos como una señal de que la relación había terminado en malos términos, y que Hande quería borrar cualquier rastro de Kerem de su vida. Se argumentó que este era un gesto definitivo, una declaración silenciosa de que no había vuelta atrás y que la herida era demasiado profunda para mantener esos recuerdos a la vista. Otros, en cambio, argumentaron que era una decisión lógica y comprensible, dado que la relación había terminado y era natural querer seguir adelante. En esta perspectiva, borrar las fotos no era un acto de rencor, sino un paso necesario para el crecimiento personal y el cierre de un capítulo. Lo cierto es que la eliminación de las fotos fue un catalizador para todo tipo de especulaciones. Se empezó a hablar de posibles infidelidades, de desacuerdos profesionales y, en general, de todo tipo de dramas que habrían llevado a la ruptura. Cada nueva pista, por pequeña que fuera, era analizada minuciosamente, buscando conexiones ocultas y posibles motivaciones. Los foros de discusión y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, cada cual más elaborada que la anterior. Ahora, aquí es donde quiero hacer una pausa y recalcar algo muy importante: todo esto son especulaciones.
No hay ninguna prueba concreta que respalde estas teorías. Es muy fácil dejarse llevar por los rumores y las noticias sensacionalistas, pero es fundamental recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y que es importante respetar su intimidad. La vida real, a diferencia de las series de televisión, no siempre ofrece respuestas claras y resoluciones satisfactorias. A menudo las relaciones terminan sin una explicación definitiva, dejando espacio para la interpretación y la especulación. Es cierto que Kerem y Hande son figuras públicas, y que su relación ha sido objeto de interés mediático. Pero eso no significa que tengamos derecho a invadir su privacidad o a juzgar sus decisiones. Al final del día son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y experiencias. Se enfrentan a los mismos desafíos que todos, solo que bajo la lupa constante de la opinión pública. Además, es importante tener en cuenta que las redes sociales, donde se originan muchos de estos rumores, son un arma de doble filo. Si bien pueden ser una herramienta útil para conectar con nuestros ídolos y estar al tanto de sus proyectos, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las noticias falsas. La rapidez con la que se difunde la información en Internet hace que sea difícil discernir entre la verdad y la ficción. Por eso es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales, y no creer todo lo que leemos. Antes de compartir un rumor o una especulación, es importante verificar la fuente y asegurarnos de que la información sea veraz. Preguntarnos quién se beneficia de la difusión de esta información y cuál es su motivación puede ser un buen punto de partida. Volviendo al tema de Kerem y Hande, es posible que nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Tal vez hubo una impactada por parte de Kerem, tal vez no. Tal vez la eliminación de las fotos fue una señal de resentimiento, tal vez no. Lo cierto es que solo ellos dos conocen la verdad, y tienen derecho a mantenerla en privado. Presionarlos para que revelen detalles íntimos de su vida personal es injusto e irrespetuoso. Lo que sí podemos hacer es respetar su decisión de mantener su vida privada fuera del ojo público. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, podemos centrarnos en su trabajo como actores y apoyar sus proyectos futuros. Su talento y dedicación merecen reconocimiento independientemente de su vida personal. Hande Erçel, por ejemplo, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado ser una artista versátil y talentosa, capaz de asumir roles diversos y desafiantes. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado muy activo participando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su talento. Ha demostrado ser un actor ambicioso y comprometido, dispuesto a asumir riesgos y a crecer profesionalmente. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y difíciles. Y que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Debemos recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sentimientos y emociones reales. Así que, en resumen, hemos hablado sobre los rumores y las especulaciones que rodean la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, incluyendo la supuesta impactada de Kerem y las fotos borradas de Instagram. Hemos visto cómo estos eventos han generado todo tipo de teorías entre los fans, y hemos recalcado la importancia de ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales. Lo más importante, hemos destacado la necesidad de respetar la privacidad y la dignidad de Kerem y Hande, y de centrarnos en su trabajo como actores en lugar de alimentar los rumores. Hemos explorado el contexto de su relación, el impacto mediático de su ruptura y la importancia de la responsabilidad al consumir y compartir información en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. A mí me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Quiero que seamos una comunidad que valora la información verificada y el respeto por la vida privada de las personas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les resulte interesante y relevante. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores, o son solo especulaciones? ¿Cómo creen que las redes sociales influyen en la percepción que tenemos de las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Quiero crear un espacio de discusión respetuoso y constructivo donde podamos compartir nuestras opiniones y aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Me ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.